La mañana saludamos a Ingrid Betancourt porque se fue, se fue de la coalición Esperanza. Y la primera pregunta a la candidata es, doctora Ingrid Betancourt, ¿se fue la esperanza de un centro? Buenos días. Buenos días, María Camila. Qué bueno que podamos hablar, les agradezco la invitación. Yo creo que Colombia tiene que mantener la esperanza de que vamos a derrotar la corrupción. Yo creo que eso es un tema sobre lo cual tenemos que insistir. Los colombianos llevamos demasiadas décadas como acomodándonos y acostumbrándonos a este sistema de corrupción. Y hay veces que perdemos el norte, es decir, la significación de esta batalla, la urgencia, su importancia. Y frente a una cosa como esta, pues no nos podemos acomodar. Es decir, yo creo que sobre todo yo no creo que hayamos perdido la esperanza, salvo que el nivel de exigencia aumenta frente a decisiones que son grises. Es decir, este es un tema en el cual no puede haber como indecisión, sino es blanco o negro. Y por no hacerlo, por estarnos acomodando, es que el país viene cayendo en esa deriva donde hoy en día la corrupción lo ha permeado todo. Candidata, yo quisiera que este diálogo que tenemos esta mañana de domingo, la gente se está despertando con esta noticia, pues sea bien honesto y por supuesto con mucho respeto. Y quiero preguntarle, candidata, en muchos quedó la sensación de que su papel simplemente fue el de llegar a dividir. ¿Usted qué les dice a esas personas? No, yo creo que la gente puede hacer, digamos, una lectura y decir lo que cree y lo que piensa. Para mí la división está en otro lado. La división está entre los que se acomodan y los que no se acomodan, los que quieren luchar contra la corrupción y los que no quieren luchar contra la corrupción. Y más allá de eso, está entre una pequeña fracción de colombianos que se viene lucrando del sistema de corrupción y la inmensa mayoría de los 51 millones de colombianos que somos víctimas de esa corrupción. Y yo creo que esa es la división al final de cuentas que es la más importante de entender. No es la casuística, digamos, de una situación en una coalición donde los miembros, pues cada cual toma su decisión, es decir, frente a hechos concretos. Sí. Hoy Daniel Coronel, en su columna de Suicidio Tibio, dice que su trayectoria ha estado marcada por una ambivalencia frente a la clase política y que si bien pues siempre ha tenido su bandera siempre ha sido luchar contra la corrupción, pues también le ha brindado apoyos a partidos tradicionales. Y le hablo de una entrevista que tuvo recientemente, el año pasado, hablando de César Gaviria y del Partido Liberal. ¿A usted le parece grave el tema de el apoyo de Barón Cotrino, pero no le parece grave o no le parecía grave en su momento el apoyo a los liberales con César Gaviria? Cuéntenos un poco sobre eso, ¿por qué unos sí y otros no? Bueno, María Camila, primero de pronto decir que esta lucha contra la corrupción y esta intransigencia con los corruptos es una posición desde hace 30 años. En mí, hice por la primera vez que me lancé a la Cámara, que fue en los años 95, pues comencé sin maquinaria, sola en las calles, y realmente la bandera era lucha contra la corrupción desde ese momento. Llego al Congreso, me enfrento a un Congreso permeado por la corrupción y más que por la corrupción, por el narcotráfico. Y no solamente doy debates para denunciar los contratos, digamos, leoninos, que en ese momento es el primer golpe con el cual yo me enfrento, sino también después el hecho de que el presidente haya sido elegido con dineros del narcotráfico. Y esa fue una gran batalla en la cual también me encontré no totalmente sola, porque sí hubo congresistas que estaban como apoyando, pero éramos una infinita minoría frente a la mayoría que se ha dejado alinear, ya sea con contratos, ya sea con puestos en el exterior, o porque tenían los mismos vicios y habían sido financiados ellos mismos por el cartel de Cali. Me sentí muy sola en ese momento, pero la verdad fue que
a las elecciones siguientes Colombia me respaldó y tuve la mayor votación histórica de todo el país. Y después sigo en esa lucha contra otro gobierno, ya un gobierno conservador que había prometido regenerar la administración pública, hacer una reforma electoral que nos permitiera combatir contra el clientelismo y las maquinarias. Y vuelve y pasa lo mismo, es decir, una vez en el poder se alinea con los corruptos, traiciona la reforma y me toca devolverme a la oposición. Y es en la oposición cuando me secuestran a mí. Y en esa oposición el gobierno tiene en ese momento una parte de responsabilidad, porque en el momento en que yo me desplazo, el gobierno da la orden de quitarme toda mi seguridad, mis escoltas. Y al mismo tiempo me están diciendo, no hay problema, tome la carretera, váyase que el ejército está por todos lados, está en mucha seguridad. Y cuando me secuestran, de nuevo este sistema corrupto comienza a decirle a los colombianos que yo quería hacerme secuestrar, que yo era un irresponsable, es decir, deforman la realidad. Y después, cuando me liberan, que hay una ley del Congreso, que es una ley de víctimas contra el terrorismo, cuando me acojo a esa ley, entonces me sindican de ser abusiva, de querer demandar a los soldados que me liberaron, montan una película también de deformación y me hacen un daño inmenso en un momento en que yo no tenía la capacidad emocional ni tampoco yo creo intelectual de defenderme, porque salía de un traumatismo de 7 años prácticamente. Claro. Lo que quiero decir es que esto es una constancia. ¿Qué pasa con César Gaviria? Uh-huh. Ahí iba yo. Correcto, es la segunda parte de su pregunta. Cuando estábamos mirando cómo construir esta coalición y cómo consolidarla, el tema obviamente era el Partido Liberal. En ese momento con Alejandro Gaviria y los apoyos del Partido Liberal a Alejandro Gaviria. ¿Cuál fue mi posición? Mi posición fue decir, bueno, el presidente Gaviria o el expresidente Gaviria está al mando, es el director de ese partido, él puede hacer la renovación de su partido, él puede no darle avales a esas personas que dentro de su partido son corruptas, porque cuál es la reflexión, es que en los partidos políticos y en particular en el Partido Liberal hay gente de maquinarias, hay gente corrupta, pero hay unos que no llegan por maquinaria, que llegan con voto de opinión, que promulgan las ideas liberales, pero que no son de las maquinarias ni de la corrupción. Y de alguna manera los colombianos lo que queremos es que esos partidos tradicionales se depuren y puedan... Pero perdóneme, candidata, discúlpeme, la interrumpo. ¿Usted le parece que César Gaviria no hace parte de las maquinarias? ¿No trabaja con maquinarias? Mire, yo creo que él tenía la oportunidad de definir cómo quería actuar como director del Partido Liberal. Obviamente ahora queda claro qué pasó. Es decir, los avales se dieron, no hubo ninguna depuración y cada cual toma sus decisiones. Pero era una invitación al liberalismo y en cabeza del presidente o del expresidente César Gaviria a hacer un pronunciamiento y a tomar una decisión histórica. Pero bueno, es decir, uno puede esperar que la gente tenga decisiones que sean las conducentes y ya sabemos la película de lo que pasó. No solamente no tomó esa decisión, sino que no le pareció que Alejandro Gaviria debía irse con la coalición. Hubo una crisis y ahora que Alejandro Gaviria está entrando, pero entra a la coalición con esas mismas zonas grises que eran las que se estaban denunciando y mostrando, entonces la coalición baja la guardia y esa es la razón por la cual yo me retiro. Sí, doctora Ingrid, pero usted hablaba de César Gaviria, pero en el caso de León Freddy Muñoz, que pues tiene una investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia por posible narcotráfico, digamos, ¿no le pareció tampoco novedoso o sospechoso que se incluyera en la lista? Sí me pareció, y lo dijimos y estuvimos en contra y ahí tuvimos un problema muy grave y esas son las zonas grises, y es que esto era una coalición, unas listas de Senado en las cuales entraba gente de los diferentes partidos de la coalición y gente de la Alianza Verde. Y cada vez que tuvimos una larga discusión sobre eso y fue casi un motivo de rompimiento. Y básicamente, finalmente, lo que la Alianza Verde, los argumentos de la Alianza Verde fueron dos. Uno, esta persona no tiene investigaciones
está libre de procesos actuales. No podemos, la Alianza Verde decía, nosotros no podemos sacarla de nuestras listas porque tiene un derecho como miembro. Y si esa persona no está en la lista, pues nosotros no estamos en la coalición. Y esa fue una decisión de la coalición mayoritaria. Y debo decirles que para mí fue muy incómodo y al mismo tiempo, digamos, fue un momento de reflexión. De decir, bueno, aquí están pasando cosas que no son las que le convienen al país. Tenemos que actuar. Es decir, que este proceso de rompimiento con la coalición es un proceso de rompimiento, digamos, que se ha nutrido de diferentes etapas de inconformidad. Yo me acuerdo que ese día, cuando estábamos discutiendo esto, yo estaba en la casa de Antanas Mockus y Adriana Mockus y Antanas estaban por parte de la alianza y yo, es decir, coincidencialmente estaba ahí por parte de la coalición. Pero en ese momento yo no era candidata de la coalición, es decir, yo no podía tomar decisiones dentro de la coalición, digamos, con pleno derecho, porque yo estaba acompañando a la coalición, pero no era sí, doctora Ingrid, pero entonces, ¿para qué ingresó si usted ya sabía todo eso que nos está diciendo? Pues porque me pareció que la coalición necesitaba consolidarse, que era un proyecto de centro, es decir, yo sentía que la mayoría de los, es decir, que todos los que estábamos ahí, estábamos comprometidos con la lucha contra la corrupción. Y lo que yo sentía también era que este tema la alianza verde, pues era un tema muy, muy complicado, porque es decir, ellos tenían unos argumentos legales y parecían irrefutables. Y nos sentíamos como, es decir, había ahí esa zona gris de la cual estoy hablando, muy, muy complicada, pero al mismo tiempo, y esa ha sido, digamos, una de las discusiones dentro de la coalición constantemente, es mucho más fácil tener argumentos políticos y decir, esta persona no puede estar acá porque está vinculado a un gobierno o a una posición ideológica, pero es mucho más difícil, digamos, entrar a decir, bueno, esta persona está investigada o no está investigada. Porque hay personas que éticamente están cuestionadas, pero en este momento no están investigadas. De eso es que tenemos que salir. Esa es la realidad de todo esto. Candidata, pero ¿usted no cree que de lo que realmente tenemos que salir es de esto, de estas discusiones inútiles de coaliciones, de maquinarias políticas, de escuchar que entran o no entran políticos, que políticos han estado precisamente en otros gobiernos que no han hecho nada por este país y que Colombia lo que quieren escuchar por parte de ustedes como candidatos son realmente propuestas para sacarnos a flote de estos inconvenientes en los que estamos, de esta pobreza que se ha generado en diferentes regiones como en La Guajira, que ni siquiera tienen agua, de la inseguridad constante que tenemos en departamentos como Norte de Santander, Caquetá, Arauca, Cauca. Realmente es el cansancio que tiene Colombia de escuchar estas discusiones que realmente no llevan a nada. Necesitamos propuestas. ¿No cree que es lo que realmente queremos escuchar los colombianos? Usted coge cada uno de esos problemas y los analiza y se da cuenta que todos transversalmente quedan explicados por problemas de corrupción. Es decir, la corrupción no es un tema menor y ningún programa puede adelantarse, no hay ninguna propuesta que pueda ser exitosa en un sistema de corrupción. A mí lo que me parece grave es que nosotros estemos hablando de esto en esta forma. Es decir, diciendo que es mejor que hablemos de otra cosa porque nos tenemos que acomodar con un sistema de corrupción que nos está desbaratando nuestras vidas, hipotecando nuestro futuro, impidiendo que el Estado funcione correctamente. Es decir, si eso no es el tema importante, entonces ¿cuál es el tema importante? Es decir, la banalización de la corrupción, el hecho de que nosotros pensemos de que nos tenemos que acomodar con esto, de que esto es una normalidad, lleva ya a cuestionar el sistema en el cual nos estamos posicionando. Esta conversación que estamos teniendo entre los dos es también la señal de que algo está mal, porque esto no es normal.
Es decir, sí es necesario que hablemos de esto y sí es necesario que debatamos estos temas porque son finalmente los que han cohesionado a los colombianos y los que hacen que la corrupción siga permeando. Miramos todo el tiempo para el otro lado. Pensamos que esos no son temas importantes. Ese es el tema esencial. Candidata, ¿qué va a pasar entonces ahora con Humberto de la Calle? ¿Está avalado por su partido? ¿Va a tener que apoyarle en primera vuelta? ¿Cómo va a hacer esto? Nosotros vamos en el Partido Verde Oxígeno sacar una resolución diciendo que dejamos a nuestros avalados en libertad de definir su decisión o su opción presidencial. Esto es algo que vamos a hacer rápidamente. Yo considero que este tema es un tema en el cual pues cada cual tiene que tomar también sus decisiones. La decisión del Verde Oxígeno es de posicionarse claramente, salir de esos grises, estar combatiendo la corrupción de manera frontal y los avalados deben tener la seguridad de que por el lado del Verde Oxígeno estos avales los cubren jurídicamente, no hay ningún tipo de problema y pueden seguir con sus aspiraciones. ¿No estarían incurriendo en doble militancia? Si nosotros les damos esa posibilidad de escoger cómo quieren votar, no incurrirían en doble militancia. Bien. Doctora Ingrid, ¿se va triste? Mire, yo me voy tranquila de pensar que tomé la decisión que me corresponde en conciencia. Me siento libre porque obviamente pues ustedes lo sintieron en la discusión que acabamos de tener. Termina uno, digamos, llevando el peso de muchas decisiones que no son las de uno y que uno realmente pues no acepta, no comparte. Esa libertad yo creo es muy muy importante. Es algo que para mí es como lo fundamental del momento. Tengo la conciencia de que mi libertad es el fruto del esfuerzo de muchos colombianos, de todo Colombia. Es decir, yo podría estar en otra situación, pero me liberó el ejército colombiano y eso fue para Colombia un momento muy importante. Esa libertad no la puedo malgastar, la tengo que usar para los colombianos y para la libertad de todos los colombianos. Y me siento, digamos, en una situación donde puedo responderle a los colombianos por lo que yo he propuesto, y esa es la mayor satisfacción. Claro que sí, doctor. Usted durante toda esta conversación ha hablado mucho de la corrupción y ayer lo ha mencionado a través de sus redes sociales, de su Twitter, que va acorde a sus principios. Pero ¿cuál es esa propuesta no solamente contra la corrupción suya, sino contra la paz, contra el orden público, por ejemplo, que tanto necesitamos en Colombia? Sí, bueno, fíjese que esos son temas que se comunican, son vasos comunicantes, porque obviamente donde hay corrupción, bueno, la corrupción en Colombia tiene muchas facetas. Es, por un lado, la corrupción de las decisiones políticas, de las instituciones del Estado, pero también hay otra corrupción que es la del comportamiento de los ciudadanos que evaden impuestos, que tienen una relación con el Estado también como de abuso. Está la corrupción obviamente del narcotráfico, que es otra corrupción que nos afecta a todos en el tema, digamos, de la seguridad del país, pero también está la corrupción ya a nivel de la seguridad ciudadana, que es otro tipo de corrupción en la cual pues vemos que los colombianos pues tienen miedo de salir y se encuentran con unas situaciones donde no están protegidos y todo esto es ese cuadro, este sistema de corrupción que tenemos que combatir. Ahora, desde el punto de vista de la seguridad, aquí hay varios factores. Voy a comenzar por el más obvio, y es que
si en el sistema institucional colombiano, la cúpula del sistema, que es el presidente de la República, la presidenta de la República, son parte del sistema de corrupción, el resultado inmediato es que los generales que llegan y ascienden en la cúpula militar son del mismo corte. Son personas que están vinculadas con la corrupción. Y esto atenta directamente con nuestra capacidad de defendernos. Entonces, aquí tenemos que insistir en el hecho de que no hay posibilidad de responderle a Colombia en ninguna de las situaciones de crisis que enfrenta el país si no enfrentamos de raíz el tema de la corrupción. Sí. Ahora, a eso le podemos añadir todas las propuestas que vimos. Sí. Es decir, hay propuestas de reformas institucionales que se tienen que hacer. Hay propuestas, digamos, mucho más estructurales, que yo creo que eso es fundamental desde el punto de vista de cómo vamos a acabar con el narcotráfico. Y obviamente esta es una decisión que se tiene que mirar desde la óptica internacional, porque tenemos que pensar en despenalizar la droga, acabar con el negocio del narcotráfico para poder eliminar las rentas delictivas. Y también, es decir, el otro punto es cómo vamos a manejar nuestras relaciones internacionales cuando sabemos que gran parte del problema de defensa nacional, y no estoy hablando de seguridad ciudadana, que es otro tema también muy complejo, tenemos el problema de Venezuela. No, ahí nos podríamos quedar toda la mañana, candidata Ingrid Betancourt. Pues sí, el problema de Venezuela, el problema de la seguridad y ahorita sobre todo que hemos visto los últimos atentados en contra de la fuerza pública que usted además tanto defiende y bueno, todos los colombianos en realidad. Doctora, gracias por haber estado con nosotros, candidata Ingrid Betancourt, y bueno, esperamos que de verdad esa ilusión de centro no se haya desvanecido, porque para muchos eso fue lo que pasó después de todo esto que vimos en la coalición Centro Esperanza y todo lo que pasó con usted. Así que, bueno, la mejor de las suertes en su candidatura. Camila, si me permite un segundo, quisiera decirle a los colombianos que yo tengo una visión diferente de esta situación. Es decir, yo no creo que aquí estamos ante un panorama ideológico de extremos y de centro. Yo creo que aquí hay una división mucho más real, que es la división entre los que queremos acabar con este sistema de corrupción, independientemente de los orígenes ideológicos o donde nos posicionemos en el espectro político, y aquellos que han venido enriqueciéndose a costa de los colombianos. Y lo digo porque esto es un llamado a todos los colombianos que están hasta la coronilla de esta situación, que se ven afectados en sus derechos a diario, en cada momento de su vida, que cada vez que quieren dar un paso encuentran un muro porque hay un abuso de poder, porque se desconocen las normas, porque tienen que presentar tutelas para poder acceder a un servicio de salud, porque todo parece ir contra ellos. A esos ciudadanos los convoco para que caminemos este camino juntos, que es la primera vez que vamos a tener en Colombia la posibilidad de votar por un candidato, en este caso una candidata, totalmente libre de maquinarias, totalmente comprometida en darles a ellos el poder para luchar contra la corrupción. Gracias, candidata Ingrid Betancourt.